Bienvenidos a Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores, por Matías Fuentes. En el capítulo de hoy hablamos con Jonathan Opazo Hernández, nacido en San Javier el año 1990, ha publicado poesía, crónica y ensayo. En Ruina, su más reciente trabajo editado por Bifurcaciones, Opazo reflexiona desde Chile, como provincia del mundo occidental, sobre algunas ruinas cuya presencia efímera y descartable tiende a ser rápidamente reemplazada, ya sea por razones comerciales, por motivos religiosos o por fuerza de supervivencia. Con frecuencia, las ruinas contemporáneas se nos presentan como obstáculos, elementos baldíos en la continuidad del paisaje, escenarios de un futuro cuya lenta catástrofe nunca parece llegar a su conclusión definitiva. Les invito a continuación a escuchar la entrevista en torno a esta obra con su autor. ¿Cómo estamos? Jonathan Opazo, concejal de dónde? El concejal de la se llama Jonathan Opazo. Es como si has visto una película que se llama Silvia Prieto, de Martín Refn. ¿Dónde está la Rosario Blefari. Tú a ella y ella llama y dice: hola, Silvia Prieto, ¿con quién? Silvia Prieto. ¿Y yo con quién hablo? Me encantaría hacer eso. Es tu momento, hay que hacerlo. Sería bien. Bueno, pero estamos acá con Jonathan Opazo. ¿Cuál es tu credencial? ¿Sociólogo, poeta, escritor, sobreviviente de la ruina, de la ruinalidad? Lo que sea, lo mismo. Yo cuando leía Ruinalidad me pareció algo súper interesante respecto a cómo nosotros vivimos la ruina desde el tercer mundo. De hecho, hay una frase en Diálogo de Exiliados que estuve viendo ahora a propósito que decía: el tercer mundo es el futuro. No, es heavy esa película igual. Si uno lo piensa, sobre todo 50 años, y una conmemoración bien fuerte, pero que a mucha gente quedó como con una sensación media amarga, y además es como un año complejo. Hace poco en el niño me entrevistó a Pablo Aravena, que es un historiador, como que su tema es como la filosofía de la historia. Y se hacía la pregunta, o sea, bueno, por un lado está que mucha gente, por ejemplo, el poeta Bruno Serrano, que fue que es de acá de que hubo Juan Divide y que fue escolta de Salvador Allende, tiene 80 años, ¿cachai? Mira, pero tiene una vitalidad que yo creo que es mucho más vital que mucha gente de mi edad, incluyéndome a mí. Es probable que llegue a la conmemoración número 70 de golpe de Estado, pero el tema es que entramos en una fase que es compleja porque esa gente empieza a fallecer, ¿cachai? Y parece que el Estado chileno nunca hizo como nada por hacer justicia y por romper esa impunidad de mierda que hay con respecto a los militares y civiles que colaboraron con la dictadura. No, bueno, eso no vamos a ir a otra parte con eso. Sí, pero igual se relaciona con la ruina, o la ruinalidad en este caso. Como, claro, yo partí con esta frase de Diálogo de Exiliados: chuta, es el tercer mundo del futuro que estamos nosotros. ¿Cómo te sitúas tú desde este concepto de ruina o de ruina rural, ruinalidad, respecto a este primer mundo que citas constantemente en tu obra, pero claro, desde esta vereda? Sí, a mí, mira, lo que me pasa, yo creo que hay dos cosas que podría responderte ahora. Una tiene que ver con que la inquietud por la cuestión la cuestión con la ruina, con las ruinas materiales, siendo más específico, y tiene que ver con la comprensión. Obviamente yo estudié sociología, entonces como que tengo ese background en la cabeza para entender esto. No es que se me haya ocurrido a mí ni de ninguna forma, ni tampoco me lo haya elaborado como solo, ¿cachai? Tiene que ver con un poco con el diálogo también con gente que estudié, profesores y compañeros de generación. Que de la modernidad chilena, como que hasta el golpe produce un auge de un estatismo que tiene la industrialización como eje, ¿no? Y que de algún momento soporta, y que de alguna forma el golpe de Estado es uno de esos pivotes para esa época de industrialización masiva en Chile, y básicamente todo aquello queda como abandonado, ¿cachai? Y muchas fábricas, estaciones de tren, ¿cachai? Como que son la punta de lanza de esa época de la industrialización chilena, como que se transforman en las ruinas que nos toca ver a nosotros como generación. Eso por un lado, y bueno, y por otro es la condición de país telúrico que tenemos, ¿cachai? Que es como inevitable, y bueno, a mí en particular, y escribí sobre eso en uno de los textos de Ruina, el terremoto del 2010, fue bien catastrófico, sobre todo en el Maule y en Concepción, que también un poco como que siembran, o sea, como que deja todo regado de escombro y ruina, sobre todo, y además en un momento en que
el Estado chileno tampoco como que se hace cargo de esa destrucción, digamos, de forma óptima, no sé, pues no. En Talca lo que pasó, por ejemplo, fue que construyeron un montón de edificios chatarra y todo como ese casco histórico antiguo que había, nada, pues se acabó. En San Javier un poco igual. Mi familia toda es de San Javier, yo crecí ahí. Y el otro día, a propósito de esto mismo, iba caminando con mi mamá y mi abuelo. También íbamos camino al cementerio de San Javier, que además están demoliendo, ¿cachai? Oh, qué cuático. O sea, demoliendo un cementerio. O sea, espera, eso suena muy exagerado. Ya, ya, Están ya. demoliendo la parte del cementerio. Ya, ya. Bueno, están demoliendo una parte del cementerio y íbamos caminando con mi mamá y mi abuelo, y en la calle donde viven, donde vivían mis abuelos, bueno, mi abuela falleció hace poco, pero donde viven mis abuelos, es una calle antigua de San Javier, se llama la calle, en la calle Popular. Ya. Y con el terremoto de 2010 se cayeron varias casas, y entre esas muchas casas que se cayeron, en un pueblo chiquitito, se cayeron todas las casas en las que mis abuelos habían vivido antes de vivir en la casa que viven ahora. Entonces íbamos caminando y mi mamá me dice mi abuelo, todas las casas en las que alguna vez vivimos desaparecieron. Y es heavy, o sea, como es un poco eso también, esa sensación de como de una especie de tranquilidad también, que es bien potente. Sí, porque claro, tú en tu libro mencionabas la ambigüedad de la ruina. Decías ahí donde donde el diletante, perdón, ve un objeto de contemplación metafísica, el inversionista ve plusvalía. Entonces, es cuática como esa relación también con la ruina, porque también esa contemplación metafísica tiene que ver con el ejercicio de memoria, con el ejercicio de pertenencia, y que claro, nosotros quizás como seres humanos lo asociamos a un objeto concreto que se desvanece. Claro, y que bueno, hay todo un campo como de tensiones, porque efectivamente uno podría como conservar ciertos lugares en ruina, y de hecho, bueno, por ahí hay una distinción que yo no me alejo tanto porque no he investigado como tanto teóricamente este problema. ¿Ya? Pero está, por ejemplo, la distinción entre ruina y escombro, ¿cachai? Sí. La ruina es como este lugar donde hay una especie de aura, hay un discurso, digamos, que está inscrito en este lugar y por ende tiene un sentido, y el escombro es derechamente como el resto que queda, que no tiene un significado, digamos, encima, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que estamos permanentemente como entre la ruina y el escombro dando vueltas. Y claro, pues, o sea, puede ser un lugar de memoria, puede ser el futuro supermercado de tu pueblo, puede ser una playa de estacionamiento, puede ser un lugar donde los alcohólicos del barrio van a tomar todos los días, ¿cachai? Como que es una cosa como que está como siempre abierto hacia lo posible, y eso es bien particular de estos espacios en ruina o espacios de fondo, digamos. Pero esto estará supeditado solamente a nuestro país o a nuestro contexto. Quiero citar dos frases, o sea, o dos partes, quizás como para darle más contundencia. Tú mismo citas a Tabarovsky en este ensayo, ¿cierto? Y dices primero la ruina y después el futuro. Pero a mí me pasa, o inmediatamente se me vino a la cabeza cuando yo leí esa frase, pensé en el retrofuturismo optimista de Raymond Scott. Pero claro, un futurismo o una visión de futuro muy optimista que creo que prácticamente no existe. Siempre nosotros asociamos el futuro hacia el colapso, la perdición. Y claro, no sé si estará muy vinculado con la época de posguerra y el avance del capitalismo en Estados Unidos con esta estética sonora que tiene Raymond Scott, pero está también esa tensión ahí. Y también ahí yo me digo, chuta, esto es, o para ti, ¿tú lo ves que es algo supeditado a nuestro tercer mundo, a nuestro Chile, o algo que es más general? O sea, no podría responderte como por otros lugares, ¿cachai? Ya, ya, ya. Pero sí, difícil. Ahora, sí hay casos como emblemáticos de ruinas urbanas, particularmente de países del primer mundo, como, o sea, yo tengo en mi cabeza por lo menos siempre salen como Atenas, Ya. siempre salen como una ruina monumental que le da sentido a una civilización occidental europea, blanca y todos los adjetivos que quiera colocar. Pienso más bien como en Chicago, ¿cachai? Ah, perdón, en Detroit, Ya. Que también lo menciona, ¿cachai? de hecho. Claro, porque esta cosa como de pueblo que un poco quedó como desahuciado después del giro de la forma material de producción de la vida, y asociado también a una fase particular del capitalismo en el siglo XX. O también, por ejemplo, que también escribo un poco sobre eso, también muy desde lejos, los malls norteamericanos que quedan
rápidamente transformados en lugares vacíos. No sé cuánto duran. Yo solamente me encontré con un fresco así muy como parcial de eso en mis investigaciones, que eran básicamente meterme a internet muchas horas a leer artículos. O sea, claro, no tengo tanta claridad, pero respecto a otros lugares, ¿cachai? Ya. Pero sí me parece que Chile predomina una cosa media ruinosa, que es bien llamativa y que, bueno, acepta muchas lecturas también. Yo en ese sentido, por ejemplo, un autor que me hubiese gustado leer cuando estaba investigando para Ruina es el historiador Pablo Aravena, que tiene tiene 2 libros. Bueno, yo he leído 2 libros al menos, publicados en Inuicalistas. Uno es La destrucción de Valparaíso y el otro que se sacó hace poquito, que se llama Vivir sin lengua, donde él se pregunta por estas cosas, ¿no? La ruina, patrimonio, el futuro, la noción de futuro, ¿cachai? Entonces hace unas reflexiones bien interesantes que me parece que también entran en esa lógica, y que históricamente lo sitúa como una cuestión del neoliberalismo chileno también, ¿no? Como, bueno, una cosa mundial, por un lado, Sí. ¿cachai? Porque está toda esta como del antropoceno, el cambio climático, y como que los datos científicos son súper duros respecto a qué nos espera de aquí a 30, 40 años más, ¿cachai? Y como eso, en el fondo, implica una indisponibilidad del futuro, dice el Pablo Aravena, citando a otros teóricos. Claro, y es interesante igual eso, porque con un amigo estamos trabajando con texto, porque estamos bien como investigando estos temas, como capitaloceno, ¿cachai? Cambio climático y otras, digamos, variantes del nuevo problema. Y también, y esa es una pregunta que yo me puedo hacer ahora, después de haber trabajado en esos textos de ruina, de cuánto de esa visión apocalíptica sobre el futuro no es en realidad una cuestión como ideológica, ¿no? Como heredada del primer mundo, ¿cachai? Es que de hecho eso mismo te quería preguntar, porque me acuerdo que una vez investigándote las lecturas en Goodreads, encontré que estabas leyendo un ensayo sobre la idea de fin del mundo en la Edad Media. Sí, un libro de George Dulay. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque, claro, quizá ahí, no sé, obviamente tú lo leíste, yo no lo he leído. Entonces, ¿pero qué influirá en que tengamos esa noción de fin de mundo casi como seteada? O sea, el catolicismo, el miedo a lo desconocido. El Eduardo Viveiros de Castro, que es un antropólogo brasileño que también con mi amigo estamos leyendo para este texto que queremos escribir. Tiene un libro muy bonito. Ahora se me olvidó el nombre, pero lo publicó Caja Negra. Ya. Es un libro que está publicado como Eduardo Viveiros de Castro y Débora de Daus, que es también, me parece que también es brasileña ella. Bueno, el libro parte por una larga indagación sobre todas estas como escatologías modernas que están vinculadas al problema del antropoceno, al capitaloceno, cambio climático, el capitalismo medio agotado, ¿cachai? Por la crisis de los recursos naturales y todo eso. Pero al final, Viveiro de Castro termina con los pueblos amazónicos y se inicia en realidad en la visión de los pueblos amazónicos el fin del mundo. O sea, el fin del mundo pasó hace caleta rato, ¿cachai? Y parte con la colonización de América. Entonces, Ya. nada, ¿y qué fin de mundo? O sea, ¿cuánto de esa escatología cristiana? Efectivamente, también como pentecostal, Eduardo Viveiro de Castro habla harto de eso, igual, en su condición. Si uno piensa en Bolsonaro y el movimiento evangélico, al parecer tuvo una influencia muy potente en que una persona como Bolsonaro salga electa, y Viveiro de Castro dice muchas de esas visiones escatológicas apocalípticas del pueblo brasileño en un momento particular de su historia tienen que ver con eso, ¿cachai? Porque los pueblos amazónicos en realidad ya vivieron un fin del mundo. Sí, perdón. El libro se llama Hay un mundo por venir. ¿Cachai? Y otros pueblos americanos también vivieron un fin del mundo y probablemente a nosotros nos va a tocar ver un fin del mundo que nunca es un fin del mundo, siempre una transición hacia otra fase del capitalismo. Es como una talla de 31 minutos. Claro, como el mundo se acaba y un elemento de nuevo, ¿cachai? Y un poco, el sistema capitalista funciona un poco así, entonces, nada, como que yo creo que hay que recuperar, quizás, no sé si recuperar, no me gusta esa palabra, como de patrimonialista, pero un poco también situarse para darse cuenta que en Apple, hace 2 generaciones atrás, nuestros abuelos vivían con panes de chala, weón, en unas casas miserables y nosotros nos va a acabar la vida porque nos quedamos sin luz o sin agua potable, ¿cachai? A propósito también de estas como dinámicas del capitalismo, me encantó la cita que hiciste al mall de Arica, al mall abandonado, al mall fantasma, porque, claro, yo tuve la experiencia de estar allá y es muy extraño, pero a mí me pasó que yo lo asocié el fracaso de ese recinto, de ese mall, de ese centro comercial, con que está tan al lado.
Entonces no es competencia. Como que no hice el análisis que tú hiciste, que me pareció muy interesante, que tenía que ver, claro, porque hacías la comparación de la saturación del modelo. Entonces citabas los moldes en Estados Unidos que eran moldes fantasma y hacía el parangón con el de Chile. Y que claro, y que Arica estaba el hecho también que es una ciudad muy de feria y que apunta más a lo mayorista que al menudeo o al minorista. Entonces estar en un lugar tan cerrado y tan dogmático respecto a la venta y respecto también a las condiciones de venta lo hizo colapsar. Sí, es muy probable. Y por otro lado, bueno, es que es bien complejo el tema con los malls. Yo tuve un profesor en la universidad que preguntaba a los malls como espacio público. No porque fuera una versión absolutamente neoliberal, aunque puede que sí, no sé. No, mejor digamos que no. Pero también uno podría pensar a propósito de eso que me dices tú, que claro, porque también es un espacio donde triunfa una racionalidad, como digamos, de respecto al intercambio de bienes, a cómo te mueves en el espacio. Pero uno siempre tiene la esperanza de que tarde o temprano el fracaso del modelo económico chileno los termina dejando abandonados, como ratoneras. Pero ¿será así? No sé, hay que pensar más, no en 30 años, no en 80. No. Sí, es una preocupación. Si bien la razón de esta entrevista es la lectura de Ruina, tú has trabajado mucho el concepto de ruina a lo largo de tu obra, de Claro. una u otra manera, a partir de la imagen, ¿cierto? A partir del sonido. Me llama la atención y me gustaría preguntarte sobre todo con la imagen y el sonido, que básicamente es la reproducción técnica de un estímulo, si lo digo de manera muy burda, rápida. ¿Cómo sientes que entenderíamos la ruina o vamos a entender la ruina en esta sociedad donde estamos reconstruyendo el pasado a partir de la inteligencia artificial? Ay, qué difícil esa pregunta. No sabría cómo responderte así tan... Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que es que quizás pienso, estoy así. Es que no sé, Uno pienso... especulando algo. Ya, porque pienso en Juncopia que ahí el trabajo está, ¿cierto?, con la sociedad postindustrial, en este caso de provincia, y también el trabajo con la imagen, pero con la imagen, ¿cierto?, degenerada a partir de esto. Pienso, bueno, en baja fidelidad y que nos vincula de cierta manera con la degradación del sonido. Y ya en estos ensayos o sea, y en Ruina, que es este ensayo con diversas entradas respecto a la reflexión sobre la ruina. Pero claro, quizás podríamos clasificarlo desde primero la imagen, después el sonido y después ya el objeto concreto. El objeto concreto, por una razón que también mencionas en tus entradas, es prácticamente irreparable por razones de costos. Pero la imagen y el sonido se podría recuperar. Claro, pero yo creo que siempre hay una huella fantasmal en esta recuperación de un pasado que, digamos, de un pasado en general. Hay una huella, yo creo, y me parece que también hay algo ahí vinculado un poco con lo que uno podría denominar como estas estéticas vinculadas, o sea, porque de alguna forma el tema con la rueda, uno podría igual situar una génesis histórica respecto a cuando la estética empieza a contemplar estos lugares, ¿no? Ya. Y ahí aparecen varios conceptos como lo luminoso, lo sublime. Mark Fisher también tuvo un ensayo que está como actualiza esos conceptos con lo raro y lo extraño. Claro, Max Fisher trabaja esos temas y hay toda una literatura americana que está como trabajando mucho. Bueno, yo no soy, no he leído tanto, pero el concepto de ficción extraña como que tiene como un rendimiento, digamos, estético bien interesante en ciertos escritores latinoamericanos que he visto por ahí y algunos que muy pocos, la verdad. Bueno, yo lo que quería llegar con esto es que yo creo que también hay o sea, independiente de que la inteligencia artificial pueda recuperar lo que quiera, ¿cachai? O lo que un usuario determinado le pida, esa huella fantasmal igual está ahí porque igual es algo irrecuperable, ¿cachai? Digamos, finalmente igual somos vida material, ¿cachai? Yo creo que ese es un gran problema con los enfoques de la inteligencia artificial, internet y todo, que no hay inmaterialidad, ni siquiera en esto que estamos haciendo nosotros ahora, porque estamos ocupando un dispositivo técnico que tiene una batería de litio que fue sacada de otro lugar, ¿cachai? Que es como un poco un problema de definición, una mercancía en Marx, ponte tú. Entonces, nada, yo creo que esa huella fantasmal igual está ahí. Dima,
por sobre todo. Y eso igual se asocia un poco a esta cuestión de la ruina igual, ¿no? Como Chile es un país en ruinas. es que eso podría ser una frase para alguien de derecha, pues, weón. Chile es un país en ruinas y necesitamos reconstruir lo que era un poco básicamente el discurso de los militares, ya que estamos en los 50 años. Pero uno podría decir que cada 15 o 20 años este país se viene abajo materialmente. No quiero pensarlo, la verdad. Pasemos a algo que podría ser un poquito más interesante. Ya, mejor. ¿Qué tienes en el velador? ¿Cuáles son tus lecturas pendientes? Algo ya habías mencionado, pero al final uno siempre se alimenta de las lecturas de los demás. Esa es la gracia, yo creo, de este tipo de instancias. Mira, ahora el otro día fui a una librería y me compré 2 libros que me interesan, que son como nuevos, pero en realidad son reediciones. Uno es El Ojo Líquido de Guadalupe Santa Cruz. ¿Ya? El otro es La Iluminada Circunferencia de Jorge Velázquez, poeta de acá del sur. Estoy leyendo, bueno, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, a Jason Moore, un libro que se llama, se me olvidó el nombre, El capitalismo en la trama de la vida, me parece que es sobre el capítulo cero. ¿Ya? Estoy terminando de leer a Michelle Nieva, escritor argentino que tiene esta novela que salió por Anagrama, que se llama La infancia del mundo. Y qué va, bueno, hace poco leí, y aprovecho de dejarme un saludo a Miguel, el editor de Oropel, ¿Ya? un libro que él editó, porque él trabajó allá en Argentina, no tengo el nombre ahora, se me olvidó, pero es un libro de Matías Serra Bradford. Ah, ya es un libro de ensayo. Él es un ensayista. A mí me encanta Matías Serra Bradford, encuentro que es un escritor extraordinario. Ahí en la contratapa del libro, o en la introducción, ocupan la figura del anfibio, del escritor anfibio. Creo que es algo que a mí particularmente me interesa explorar, como un poco un cierto diletantismo bien irresponsable y juguetón, no tan apegado a una necesidad media rara que a veces hay en la escritura académica, si se quiere, pero uno siempre está como en esos bordes, con la verdad, digamos, y la fidelidad a la fuente y todo eso, como que esa cosa anfibia la encuentro interesante, y creo que Matías Serra Bradford fue harto eso. ¿La ingratitud del monstruo? ¿Será ese? Sí. Y lo último, me acordé hoy día en la tarde que no lo leí hace rato ya, pero me gustó mucho y como que me pasó eso que algunos libros te producen, que es como que te contagian la ganas de escribir. Fue Una vuelta al perro, de Cynthia Rimsky, que también son como unas crónicas, una instantánea, digamos, de esta narradora que escribe en un pueblo o en una zona rural de Argentina. Claro, y que mira, escribe y piensa mientras escribe y piensa mientras mira, y ese movimiento igual es bien, son interesantes. Sí. Quiero citar otra frase de tu libro que dice: esto, por cierto, lo escribo habiendo vivido toda mi vida en provincia, que es lo mismo que decir que he vivido toda mi vida en ciudades planificadas al lote, a medio morir saltando, como que no quiere la cosa, constelaciones enanas en medio del vasto territorio nacional. ¿Esto es ser provinciano? O sea, un poco sí. Yo creo que sí, igual marca un poco ese ethos, quizás. San Javier, por ejemplo, pueblo raro. Hace poco volví allá y como que lo quise un poco, creo que lo odiaba un poco y ahora como que lo estoy queriendo. Entonces, nada. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Es raro el tema del paisaje. Me pasa algo ahí que alguna vez voy a tener que tratar de elaborar bien, porque a veces uno se engolosina también y mucho paisaje y poca historia puede ser problemático. Uno puede tener una especie de bucolismo raro que fácilmente puede terminar en algo fácil, ¿eh? O alemanoide, ¿cachai? Sangre, tierra, qué sé yo. Pero bueno, está, pues. Es una marca biográfica la que yo creo que nadie puede escapar. O sea, así como algunos escritores narran su infancia en una comuna X de Santiago, otros escribirán sobre su infancia, bueno, en Temuco, como La edad del perro de Leo Sangüesa, que es un libro, ya que ahora es un libro que a mí me gusta bastante. Entonces, nada, por una marca que muchas veces es fundamental nomás, pues, cada quien sabe cómo lo administra, digamos, escrituralmente o biográficamente, o como marca de influencer. Quiero cerrar con, bueno, preguntándote por el futuro, pero a partir de esta también frase sacada del libro que dice: desde ese día y por distintas razones, la ciudad y sus desastres me persiguen.
Me los encuentro en mis lecturas, en las investigaciones en las que he tenido la suerte de participar, pero también en la búsqueda que consciente o inconscientemente me ha llevado a pesquisar fotografías, poemas y toda clase de relatos vinculados a la memoria telúrica de este país. Bueno, estoy un poco en eso ahora de nuevo, poesía chilena y desastre. O no sé si desastre, pero rastreando como que me he dado cuenta que, o sea, como en realidad en mis lecturas me di cuenta que había una cierta constante temática o de imágenes en algunos libros como, por ejemplo, Ratada. Bueno, en realidad la obra de Rosabetti Muñoz está muy atravesada por eso. En la Vero Sonbeck, en Kurt Folch, en Felipe Moscada. Entonces estoy tratando de hacer que esas lecturas tengan una salida, digamos, que me permita mantenerme 3 años o 2 años más investigando. Un placer haber conversado contigo. Muchas gracias por el tiempo. No, pues gracias por interesarte en un libro, porque igual has entrevistado por los narradores y es un libro que no es narrativa, entonces bacán igual. No, si no sé, hay que leer ensayo. O sea, bueno, yo ya tengo planificado el tema, pero hay poesía, hay ensayo. Sí. No, bacán. Así que eso, pues, un placer haber conversado. Ojalá que próximamente también estemos conversando y eso. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores.